Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. Muy buenos días. El Parlamento catalán, lo están viendo ustedes, acaba de votar hace unos minutos la ruptura unilateral con España. Lo están viendo ustedes, esas son las imágenes que se acaban de producir en la sede del Parlamento de Catalán. Ahí ven banderas españolas, la cuatribarrada, 72 votos a favor, 63 en contra. Es el resultado de la votación, no tiene precedentes. Estamos ante un hecho histórico, tristemente histórico. Junts pel Sí, junto con las CUP, acaban de declarar la creación del Estado catalán en forma de república y para ello la desobediencia al Tribunal Constitucional. Les pido que escuchen a Raúl Romeva, que es el cabeza de lista de Junts pel Sí. Yo declaro solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Para hacerlo, proclamamos la apertura de un proceso constituyente ciudadano participativo, para tratar de preparar las bases de la futura Constitución catalana. Ahí lo tienen ustedes, los independentistas acaban de proclamar la vulneración de la legalidad vigente y además desoyen las peticiones que se han producido esta mañana de rectificación por parte de todos los grupos de la oposición. Grupos que, por cierto, tienen mayoría en votos, pero les ha dado exactamente igual. El Partido Popular aseguraba esta mañana que este proceso no es pacífico porque violenta las reglas básicas de la libertad. Así han sido las palabras del portavoz del PP en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol. Este proceso no es nada pacífico y no lo es porque violenta descaradamente las reglas básicas de la libertad y de la tolerancia. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un discurso muy importante, decía que España hay que reformarla, pero no hay que romperla. Y además, siempre, por supuesto, dentro de la legalidad. Vamos a escucharla. España hay que reformarla, no hay que romperla. Bueno, pues con esta votación que se acaba de producir hace muy pocos minutos en el Parlamento catalán, se consuma la mayor afrenta a la legalidad constitucional de la democracia. Los secesionistas, con Artur Mas y Oriol Junqueras a la cabeza, han bailado al son de las CUP. Fíjense ustedes, todos al son, todos plegados a las condiciones, a las peticiones del partido más radical, más antisistema de Europa. Un partido que hace gala de la insumisión y que convierte en corderitos burgueses a los radicales griegos de Syriza. ¿En manos de quién está ahora Cataluña? Y que, por cierto, les recuerdo que solo han obtenido el 8% de los votos, los de las CUP, pero Artur Mas, Junts pel Sí, Oriol Junqueras, todos se han puesto en sus manos, porque este pleno de esta mañana, que ya se ha votado, y con esta ruptura histórica, resulta que se hace sin un presidente de la Generalitat de Cataluña, un pleno que se va a producir esta tarde a las 5 y que hasta mañana seguirá coleando y que muy probablemente no sea Artur Mas el presidente de la Generalitat, por lo menos en esta primera votación que se va a producir entre hoy y mañana. Veamos primero en manos de quién ha puesto Artur Mas a toda Cataluña. ¿En manos de quién? Fíjense, Anna Gabriel de las CUP, lo que ha dicho. En este largo camino para la plena libertad política hemos tenido presentes a todos los que nos han precedido en la lucha. Ha sido un camino de resistencia, desobediencia y movilización. Pues ahí tienen desobediencia, en fin, algo grave, gravísimo. Esto no había ocurrido nunca porque efectivamente cuando el plan Ibarretxe se llevó al Parlamento, se votó, los nacionalistas vascos acataron la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera. Pero
Ahora ya no es así. Así que, Víctor Arribas, muy buenos días. Cuéntanos exactamente qué es lo que han votado, porque merece la pena que veamos la letra pequeña y no tan pequeña de esos puntos de la resolución de la independencia que ya ha votado el Parlamento de Cataluña. Así es, Isabel, buenos días a todos. Efectivamente, un día muy triste, un día histórico, pero lamentablemente histórico. Vamos a repasar, la resolución ha sido aprobada hace unos minutos por 72 votos frente a 63, pero repasemos los 9 puntos en los que se apoya esta declaración de ruptura con la legalidad española, de consideración de Cataluña ya como una república independiente. En primer lugar, considera esta declaración que es una mayoría de escaños, la que es vigente, por lo tanto, es la necesaria y la suficiente para establecer un proyecto constituyente no subordinado. En segundo lugar, proclama un Estado catalán en forma de república, declara el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Establece o tiende a establecer lo que será una futura constitución catalana. Proclama el comienzo de ese proyecto constituyente ciudadano, además, para preparar las bases de la futura constitución catalana. ¿Cuáles serían las medidas necesarias? Bueno, pues esta declaración, esta resolución, insta al futuro gobierno de Cataluña, porque está en funciones el que tenemos todavía, a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva esa declaración. ¿Cuál es el plazo que establece esta resolución? Pues el plazo que establece es de un mes, 30 días, para que en ese plazo, en ese periodo de tiempo de 30 días, se tramiten las leyes del proceso constituyente, especialmente dos: el establecimiento de una seguridad social catalana y de una hacienda catalana. Después, la desconexión del Estado y del Tribunal Constitucional. Esa desconexión democrática no se supeditará, así dice la resolución, a las decisiones de las instituciones del Estado, muy especialmente el Tribunal Constitucional, al que consideran deslegitimado desde su sentencia del Estatuto de Cataluña. Establece el empoderamiento ciudadano. ¿Qué significa esto? Este es un término muy afín a la extrema izquierda. Bueno, pues el empoderamiento de la ciudadanía en base a una participación abierta, activa e integradora. Después, establece que solo se cumpla la legalidad catalana y, por último, que se establezca el Estado independiente de Cataluña. Declara la voluntad de iniciar las negociaciones para hacer efectivo ese Estado independiente de Cataluña con forma de república. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues este mismo mediodía tenemos comparecencias inminentes por parte del líder socialista, de Pedro Sánchez, de Mariano Rajoy también a la 1:30 de la tarde, y el Gobierno a eso del mediodía va a activar la respuesta encargando al Consejo de Estado el informe preceptivo para poder llevar a cabo la impugnación. A las 5 de la tarde está convocado el pleno de investidura, donde Artur Mas se someterá a esa investidura y leerá su discurso, que previsiblemente será rechazado, será votado en contra por las CUP. No saldrá investido en la votación de mañana. Mañana sí que ocurrirá lo siguiente: se convocará un Consejo de Ministros extraordinario. El presidente Rajoy reúne a sus ministros para que le avalen, para que le autoricen en la presentación de la impugnación. Y será ya el próximo martes por la tarde o miércoles. Ahí tenemos la duda de si el Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá el martes por la tarde o el miércoles para admitir a trámite la impugnación del Gobierno y suspender de forma automática esta resolución. Hoy les planteamos la siguiente pregunta para que puedan contestarnos. ¿Apoya a Rajoy en su defensa de España? ¿Apoya usted a Mariano Rajoy en su defensa de nuestro país? Si quieren votar sí, háganlo en el 905-855-001. En caso de votar negativamente, lo pueden hacer en el 905-855-002. Y a través de Twitter participen también con las dos etiquetas que hoy desplegamos en esta red social para los grandes temas de debate que llevamos. MCA, Fuga Podemos, ha dimitido en bloque la dirección de Podemos en Euskadi. Y en segundo lugar, MCA, Desafío Cataluña, para hablar, Isabel, de esta triste jornada que estamos hoy viviendo. Realmente, gracias, Víctor, importantísima jornada en la que, como les venimos contando, el Parlamento de Cataluña acaba de proclamar, en palabras de Raúl Romeva, declaramos solemnemente la creación del Estado catalán en forma de república. Eso ha sido lo que se acaba de votar esta mañana. No tiene precedentes en la historia democrática de España. En esta mañana importante tenemos una mesa de excepción y déjenme dar las gracias y la bienvenida a José Luis Corcuera, exministro del Interior. Buenos días. Ministro, ¿qué le parece lo que se acaba ya de consumar en el Parlamento de Cataluña? No por esperado es menos desgraciado. A mí me parece que se acaba de proclamar solemnemente el intento de secesión de una parte de nuestro país, lo que es ni más ni menos
que un intento de golpe de Estado que tendrá su correspondiente respuesta, estoy seguro de ello. Y les presento también al resto de mis invitados esta mañana. Déjenme dar la bienvenida a Bieito Rubido, director de ABC. Hola. Gracias por estar aquí. Bieito, un titular sobre esto que se acaba de producir ya. Estábamos siempre, bueno, no se va a producir, no se va a producir. Ya se ha producido. Bueno, en otras ocasiones Artur Mas también había dicho, yo creo que hay que esperar ahora a ver quién ejecuta lo que dice el Parlamento, porque el Parlamento puede decir misa, pero quien tiene que ejecutar eso es la Generalitat. A ver qué hace la Generalitat y sobre todo yo creo que contra quien hay que actuar es contra el señor Artur Mas, que de verdad es el que ha impulsado todo esto. Titular Miguel Ángel Rodríguez, porque nos vamos a ir al Parlamento de Cataluña ahora. Lo resumo en consumado el golpe de Estado. Ahora que hable la democracia, que hable la ley. Esther Jaén, bienvenida. Buenos días. ¿Tu reflexión? Mi reflexión es que se inicia el golpe institucional, diría yo, pero no por ello no violento, y que a partir de ahora hay que frenarlo con la ley en la mano y mucha calma y mucha prudencia. Sin duda, Jordi Gordón, bienvenido también. Buenos días. ¿Cuál es tu titular? Bueno, yo creo que podríamos decir que está pilotando este proceso un cadáver político que es Artur Mas, que está deslegitimado desde todos los puntos de vista para encabezar nada, que es responsable de una situación y que no puede ser la solución de nada, y creo que realmente en esta circunstancia es terrorífico. Es terrorífico que alguien que es un fantasma político ya, por todas las razones, por su gestión, por todo, pueda encabezar nada. Hoy será el primer golpe, ¿no? Perderá la votación y no será candidato, no será presidente. Porque si no consiguen ponerse de acuerdo con un presidente de la Generalitat, el 9 de enero habrá que convocar elecciones de nuevos. En este caso, y mi opinión personal es que Artur Mas es lo de menos. Y valga el juego de palabras, nos vamos a... Porque el lío en el que ha metido a los catalanes, al conjunto de la sociedad... Pero es muy importante, porque las personas es importante. tienen... Ahora lo vamos a hablar. Vamos a irnos directamente al Parlamento de Cataluña, porque ahí está Raquel Caldas. Muy buenos días. Cuéntanos la última hora ahí en el Parlamento. Pues la última hora es que continúa el revuelo por aquí, por los pasillos del Parlamento, cuando se ha aprobado esa moción hace apenas 30 minutos, una votación en la que se ha dado luz verde a esa moción independentista gracias a los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP. En el momento de su aprobación, el hemiciclo, la bancada independentista puesta en pie, dando aplausos y recibiendo esa moción. Ha sido muy diferente la reacción del resto de partidos constitucionalistas. PSC, Ciudadanos han permanecido sentados y el Partido Popular ha desplegado banderas españolas y catalanas. Un pleno que ha comenzado a las 10 de la mañana y en el que Junts pel Sí ha asegurado que ahora es el momento de ir a por todas, que se sienten respaldados por las urnas tras los resultados del 27S, y aseguran que el gobierno solo responde con querellas e insisten en que van a seguir adelante porque el Tribunal Constitucional está deslegitimado. Los constitucionalistas, Partido Popular, Ciudadanos, han asegurado que Mas lo único que hace es levantar muros y han insistido en que la independencia no es la solución, sino el problema. Un pleno que ha sido muy seguido y ha tenido mucha expectación, no solo aquí dentro, ya que hay numerosos medios de comunicación y periodistas, más de 100, sino también en el exterior, y es que se ha instalado una pantalla gigante a las puertas del Parlamento donde los independentistas y también partidarios de los constitucionalistas han seguido este pleno, y os podéis imaginar con vítores por parte de los independentistas cada vez que intervenía Junts pel Sí y con pitos a Albiol o a Inés Arrimadas. Los ambientes se han ido caldeando y ha habido algún que otro enfrentamiento, pero solo dialéctico. Así que la expectación continúa, estamos a la espera de poderos ofrecer reacciones, pero la jornada aquí en el Parlamento va a ser muy intensa porque esta tarde, a partir de las 5, tenemos el pleno de investidura. Muchas gracias, Raquel Caldas, y yo voy a la valoración de lo sorprendente, lo anómalo que está siendo todo este proceso, amén de la irregularidad de proclamar la independencia o la República Catalana, alguien que no puede hacerlo, que es un Parlamento, porque la sede de la soberanía nacional es del pueblo español. Se lo recordaba el Partido Popular, también Miquel Iceta, también Inés Arrimadas, hoy a los independentistas. Señor Corcuera, esta anomalía, a partir de ahora, ¿qué? Pues a partir de ahora yo creo que hay un trámite que tiene que seguir, por eso el Gobierno, en vez de hacerlo hoy, probablemente lo tenga que hacer mañana, porque tiene que ir al Consejo de Estado. Sí. Previamente, yo destacaría una normalidad que me llama la atención, porque debiéramos de estar
un poquito más llenos de indignación. Lo que está ocurriendo no nos debe hacer perder la calma a los españoles, pero lo que no podemos ocultar en absoluto es el enorme disgusto con que el conjunto de los españoles tiene que contemplar cómo una parte de españoles quieren segregar una parte del territorio nacional en contra de la ley, de la Carta Magna, que es la ley suprema por la que nos regimos todos. Por tanto, el hecho de que estemos tranquilos no quiere decir que no estemos indignados. Y sobre todo indignados por lo que se oye, porque lo dicen con una naturalidad. Proclaman solemnemente, ¿verdad?, que se declaran independientes saltándose la ley. Pues yo diría que solemnemente tendrán que acatar las leyes que ellos votaron, muchos más de los que les dan respaldo a ellos votaron la Constitución. El 90%, más del 90% votó en Cataluña que sí a la Pues tendrán que aceptarlo los políticos catalanes. Yo creo que la sociedad catalana cada vez se dará cuenta en mayor grado de a dónde les están llevando estos políticos, a esta medianía. Y no es una cuestión de Artur Mas. Artur Mas igual no se cumple lo que dice de los plazos la resolución de dentro de un mes, porque dentro de un mes puede que no haya presidente y difícilmente, si no hay gobierno, van a negociar, como dice la resolución, con el Estado las condiciones de... Es una pantomima de tal naturaleza. Es de tal gravedad, porque es que acaba de votar un parlamento en España la independencia... Que no reconocen al Tribunal Constitucional. Sí. Bueno, muy bien, pero en la Constitución hay un artículo que se llama, o que tiene el título de 155. Y a mí me parece que el Estado español, en general, lo está haciendo bien. Lo está haciendo con tranquilidad, con serenidad. El gobierno sin cargar las tintas. En fin, que no se sientan agredidos. Una cosa es que no se sientan agredidos y otra cosa es que no nos agredan, porque el discurso del señor Rovena es una agresión a todo aquel que ha defendido la Constitución por toda España, por las fábricas. Yo he ido a infinidad de fábricas a defender este texto constitucional, que fue votado ampliamente por los españoles. Y como resulta que el artículo 1 y el artículo 2 no se cambiará jamás. Hombre, no puede cambiarse, porque no se puede cambiar. Pues no habrá lugar nunca, a no ser que se cambien esos dos artículos, ni a una independencia como la que proclaman, ni a un referéndum de autodeterminación como reclaman otros, porque para eso hay que cambiar la legalidad y eso no va a ser posible, porque hace falta solamente 2/3 de la Cámara para poder cambiarlo. Claro, no tienen ni la mayoría para nombrar a un defensor del pueblo catalán, ni para cambiar a los miembros del Consejo Audiovisual catalán, y pretenden y han proclamado la independencia. Nos vamos directos al Parlamento de Cataluña porque está ahí con nosotros Xavier García Albiol, que es el portavoz del Grupo Popular. Señor Albiol, buenos días. Hola, buenos días. Hemos visto la votación, 72 votos a favor de la proclamación del Estado de Cataluña independiente, en forma de república. Eso es lo que han dicho, 63 en contra. ¿Cuál es su valoración? Pues mire, mi valoración es que, por suerte, la representación parlamentaria no tiene nada que ver con la realidad social. Hoy en Cataluña la inmensa mayoría de catalanes no apostamos por romper Cataluña, no apostamos por separarnos del resto de España, sino que cada uno con matices, unos federalistas, unos autonomistas, otros incluso republicanos, oiga, pero queremos seguir siendo catalanes y españoles, y por eso
pues bueno, yo vengo insistiendo que algunos que no tienen la legitimidad política, pues bueno, intentan a través de este tipo de acciones conseguir en el Parlamento lo que no han logrado en la calle ni en las urnas. Pero además, señor Albiol, es que si uno ve la literalidad de lo que han aprobado esta mañana, parte de una premisa absolutamente falsa, porque dice que el objetivo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente y se refiere a una amplia mayoría soberanista en votos y en escaños. Eso es lo que dice el punto primero del texto íntegro de la propuesta de resolución que se acaba de aprobar allí. Eso no es cierto. Pues mire, en Cataluña, en el ámbito político, todo es una gran mentira. Todo es el mundo de Matrix, ese mundo imaginario en donde cada uno se monta el escenario según le convence. Están hablando en las propuestas de unas mayorías que en realidad no tienen, que quieren tirar hacia adelante, más allá pues, de no disponer ese apoyo social importante, y es todo, si me permiten que les diga, bastante surrealista lo que está ocurriendo aquí en Cataluña. Y mientras los independentistas se están dedicando pues esto al debate, hemos perdido la mañana con este debate, que es muy importante, evidentemente, pero sobre una cuestión que a la mayoría entiendo que no comparte y no le preocupaba, pues mire, hay 600.000 catalanes que cada día se levantan y van a buscar trabajo porque no tienen. Estaría mejor, entiendo yo, que nos dedicáramos a eso, los políticos, a intentar crear las condiciones sociales y económicas para que esos 600.000 catalanes que aún están en el paro pudieran tener trabajo. Lamentablemente la política en Cataluña se ha convertido en un espectáculo grotesco, y yo creo que el pleno que hemos celebrado hoy, del cual yo me siento muy orgulloso tanto de la intervención como de la acción con las banderas que hemos llevado a cabo, reafirma, pues oiga, más allá de lo que intenten algunos, ahí estamos los diputados del Partido Popular de Cataluña para defender a todos aquellos hombres y mujeres que viven en Cataluña, pero que también nos sentimos muy españoles. Y para concluir, señor Albiol, bueno, es un momento donde por primera vez en la historia de la democracia de España un Parlamento declara su independencia de manera unilateral y además declara la insumisión al Tribunal Constitucional y a las leyes españolas. ¿Y ahora qué? Pues mire, ¿ahora qué? Pues ahora el Gobierno en los próximos días va a actuar de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a la Constitución, y se llevarán a cabo las acciones que correspondan para no dar validez a esta resolución, para no dar validez a esta grotesca propuesta. Sí, a partir de ahí, una vez el Tribunal Constitucional previsiblemente se haya pronunciado anulando esta resolución de hoy, insisten desde el Parlamento de Cataluña, insiste la mayoría independentista en tirar hacia adelante las propuestas que se recogen en lo que hoy hemos aprobado, pues no le quepa la menor duda que el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, actuará con mesura, con equilibrio, pero de manera contundente, como no puede ser de otra manera. Y por tanto, yo quiero decir, tanto a los catalanes que no son independentistas, como al resto de ciudadanos del conjunto de España, que no se preocupen, que nadie va a romper Cataluña ni nadie va a fracturar este gran país que es España. Miguel Ángel, rapidísimamente. Solo una pregunta. Buenos días, señor Albiol. Yo, más que pregunta, primero felicitarle por haber sacado las banderas españolas y cuatribarradas en el Parlamento catalán en este día tan trágico. ¿Cómo ha salido esa idea? ¿Cuándo ha surgido? ¿Cómo lo han preparado? No he entendido la última parte porque escucho muy mal. Sí, que cómo han preparado la iniciativa de sacar las banderas, porque era un secreto, ¿no? Nadie sabía que le iban a sacar. Nadie lo sabía por una razón muy sencilla, porque en el Parlamento de Cataluña, los diputados del Partido Popular de Cataluña no estamos dispuestos a que nadie pisotee los símbolos que tenemos los catalanes, que es la bandera catalana y la bandera española. Y en un pleno tan importante, lamentablemente tan importante como el de hoy, pues planteé a mi grupo la necesidad de poder exteriorizar ese sentimiento.
había pues bueno, unas ciertas dudas, de decir, hombre, es la primera vez que puede ocurrir esto, digo, también es la primera vez que estamos ante una situación tan excepcional. Por tanto, todos los diputados del Partido Popular de Cataluña hemos estado ahí con lo que son nuestros símbolos, la bandera catalana y, por supuesto, la bandera española, y con mucho orgullo y las veces que haga falta. Pues muchísimas gracias, Javier García Albiol, muchísimas gracias por entrar en directo con nosotros desde el Parlamento de Cataluña. Y les tengo que decir con tristeza que hemos recabado también la intervención de Inés Arrimadas, que ha considerado pertinente entrar en otros medios, no en 13 Televisión, y desde luego me parece que esta nueva política de la vieja casta que ellos critican, me parece que se asemeja demasiado, desgraciadamente. Vamos a ver si rectifica, porque me sorprende y no me parece francamente bien. Pero lo importante, dejadme daros las noticias, porque es un día excepcionalísimo y así se lo estamos contando, y va a merecer la intervención también excepcional, una nueva declaración institucional por parte del presidente del Gobierno. Nosotros la vamos a ofrecer aquí en 13 Televisión en directo, será a las 13:30, a la 1:30 del mediodía, dentro de apenas 25 minutos, y también se anuncia ya una comparecencia del líder de los socialistas, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y también se la vamos a ofrecer Bieito. Esto que estamos viviendo, esta situación excepcional, más allá de la votación que ya se ha consumado, lo que prevés que puede pasar de respuesta por parte del Gobierno y de las instituciones españolas, ¿tú crees que será aceptado allí? Bueno, si no es aceptado, pues hay que hacer lo que se hace en un Estado moderno y democrático, que es aplicar la ley y lo que se llama la parte coactiva positiva de la ley. La ley, en las democracias se le entrega lo que se llama el monopolio de la violencia al Estado, porque es lo más democrático y lo más progresista, para que nadie pueda ejercer eso nada más que de forma pues justa, proporcionada y adaptada a un código legal. Por eso se le entrega ese monopolio al Estado. El Estado es el que tiene ese monopolio y tendrá que ejercerlo. Y ejercerlo tendrá en la proporción y en los términos que marque la ley. Porque los pasos son ¿cuáles? O sea, hay quien habla ya decía Corcuera que Víctor se olvidaba. Mañana a las 12 de la mañana se reúne el Consejo de Estado. Ya informe que ha sido ya solicitado y que le tiene que entregar al Gobierno. El Gobierno probablemente se reunirá también mañana por la tarde, y el Consejo y el Tribunal Constitucional se reúne el miércoles por la mañana. El miércoles por la mañana se acepta ya de forma habitual, como cualquiera, el recurso del Gobierno, y además inmediatamente 5 meses. Pero eso es automático, eso ocurre en cualquier caso y con cualquier recurso de este tipo en democracia. 5 meses quedará paralizado. Si ellos, insisto, por eso yo decía en mi primera intervención que más allá de lo que diga el Parlamento, lo importante es si, como decía Romeva, en un mes tendremos Hacienda Pública. Veremos lo que ahora empieza a ejecutar la Generalitat, que dicho sea de paso, está en funciones, no tiene presidente, y es probable que hoy tampoco tenga presidente. Que creo que eso es esencial en todo este proceso. Es decir, un gobierno en funciones no puede aplicar eso. Es decir, el Parlamento podrá aprobar, que ya veremos lo que quiera, qué aprueba, que tramita. Jordi, pero a continuación sin funciones tampoco. No, pero digo que pero hablando en un término. El poder no pueden hacer nada de lo que han hecho y lo están haciendo. Pero además de eso, el gobierno en funciones sí que no está ni siquiera legitimado para hacer eso. Es decir, no tiene que aplicar, no puede aplicar eso. Ni nada. No es una cuestión de legitimidad en este caso. Pero digo, pero plantea un problema legal también absoluto dentro de la propia... Hay que ser muy precisos. Claro, dentro del propio funcionamiento institucional de la Generalitat y de las normas que se dote, tampoco puede hacer eso. Es un disparate desde el punto de vista... Es decir, lo que pasa es que el problema de todo esto al final es, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues eso estamos intentando valorar aquí, señor Corcuera. Claro, porque están tapando el 3% y habrá que juzgar el 3%. Yo he escuchado al Viola. Nos vamos con Rajoy, ¿no? Mariano Rajoy, ahora mismo. Se pretende iniciar un proceso ilegal de constitución de una república independiente catalana. El Gobierno ha tomado una decisión y ha actuado en consecuencia. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Béjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Solicitamos que ese dictamen sea emitido en el plazo de 24 horas y en el momento en que nos sea notificado, mañana martes,
Se reunirá la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, que elevará al Consejo de Ministros la propuesta de acuerdo para la interposición del recurso. Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que se celebrará el miércoles por la mañana, firmaré el recurso de inconstitucionalidad y solicitaré, por ser una prerrogativa del Gobierno, la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus posibles efectos. Y vamos a solicitar además que la suspensión, en caso de ser acordada, sea comunicada expresamente a la presidenta del Parlamento catalán para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia. He comunicado mi decisión al líder del principal partido de la oposición. Mañana me reuniré con él y el Gobierno informará al resto de las formaciones políticas tal y como comprometí en su día. Aquí vamos juntos todos porque España es cosa de todos, pensemos como pensemos. Como saben, en los últimos días he tenido la oportunidad de reunirme con diferentes líderes políticos, así como con los principales agentes económicos y sociales. Quiero agradecer el apoyo y el respaldo recibido en estos últimos días, un apoyo que es a la democracia española y un respaldo mayoritario que es a la unidad de España. Tengo la certeza, después de escuchar las opiniones de todos y constatar su apoyo, de que la mayoría de la sociedad española está unida ante este desafío, mientras que en la sociedad catalana las pretensiones soberanistas no han hecho más que provocar incertidumbre y división. Tengo la convicción de que la mayoría de la sociedad desea que se defienda la unidad de la nación española desde la unidad de las fuerzas políticas. Y tengo la seguridad de que los españoles exigen que prevalezca la igualdad y la ley frente a los que quieren imponer su voluntad por encima de las reglas democráticas y el sentir mayoritario de la sociedad. El Gobierno que presido no va a permitir que esto continúe. Lo he dicho siempre y lo reitero hoy. Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia. Utilizaremos solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la ley, pero toda la ley. Solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia. Y este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último. Pero no depende de quienes defendemos la convivencia, sino del inútil empeño de aquellos que la están atacando. Una convivencia que nos ha dado el periodo más largo de libertad y de prosperidad, el periodo más fructífero como nación, los mejores años de la historia de España. Entiendo el hartazgo y la indignación que provoca en tantos españoles este continuo intento de deslegitimar nuestras instituciones y nuestra vida en común. Entiendo la zozobra que hoy pueden sentir tantos catalanes ante una iniciativa que no solo desprecia la legalidad, sino la propia pluralidad de la sociedad catalana. A todos ellos quiero decirles que deben estar tranquilos y que confíen en sus instituciones. Ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio, ni se va a producir ninguna fractura. Nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea. Nadie va a estar desamparado de la ley democrática española que protege los derechos de todos y la igualdad de todos. Somos una nación libre y europea, una democracia consolidada y avanzada, una de las grandes potencias del continente y una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y vamos a preservar todo lo bueno que hemos logrado juntos. Por eso estamos poniendo en marcha todos los mecanismos para evitar que nadie pueda arrogarse poderes ilimitados y sin control fuera de la democracia y de la ley. Vamos a defender y preservar la democracia en toda España. Vamos a defender su principal fundamento, que es la soberanía que reside en el conjunto de la nación. Y con el recurso que les anuncio, asumo mi obligación
como gobernante y mi convicción como demócrata y como español. Muchas gracias. Ahí tienen declaración institucional del presidente del Gobierno que se produce apenas una hora después de la proclamación de independencia del Parlamento de Cataluña. ¿Va a aceptar una pregunta? Vamos a escucharlo. Que si sigue la desobediencia usted utilizaría el artículo 155 de la Constitución, y me gustaría saber también si además de con Pedro Sánchez usted se va a reunir con el resto de líderes políticos. Me interesa especialmente si se va a reunir con el señor Rivera, que ya ha dicho claramente que está a su lado en la defensa de España. Gracias. Bien, de momento he quedado con el señor Sánchez, se está informando a todos los grupos y yo me reúno con todo el mundo, pero claro, el tiempo no es ilimitado, no tengo ningún problema en reunirme con todo el que quiera hacerlo. Lo que se desprende de mi declaración es lo que he dicho, es decir, hoy he anunciado la primera medida que es obligada, ¿no? Que es recurrir una declaración ante el Tribunal Constitucional. He dicho y reitero que me gustaría no tener que tomar ya ninguna otra decisión. Eso significaría que habría vuelto el sentido común a algunas personas que nunca debieron perderla. A partir de ahí, la ley es la ley y cuando se ataca a la ley, todos los instrumentos se pueden utilizar. Espero no tener que hacerlo porque eso sería la mejor señal de todas las posibles. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, lo están viendo ustedes, ya se va el presidente del Gobierno, declaración institucional del presidente después de proclamarse la independencia del Estado de Cataluña en forma de república, que es lo que han hecho los 72 votos de los independentistas hace hora y cuarto en el Parlamento de Cataluña. Importantes declaraciones, por lo tanto, del presidente del Gobierno. Respuesta rápida en la que anuncia que acaba de firmar la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia. Tiene un plazo ahora el Consejo de Estado de 24 horas. Por lo tanto, anuncia el presidente la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario que se producirá el miércoles y anuncia ya de manera oficial el recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno a instancias del propio presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Dice el presidente del Gobierno que va a utilizar todos los medios del Estado de Derecho y solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la ley, pero toda la ley. Ahí están todos los artículos de la legalidad vigente española. Y solo la democracia, pero toda la democracia. Son las palabras importantes del presidente del Gobierno de España, que anuncia también, o que dice y señala, que todos los españoles deben estar tranquilos, que deben confiar en las instituciones y que nadie va a tener que escoger entre ser ciudadano español o catalán, como pretenden los independentistas. Creo que os pido también ya una primera valoración de la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Corcuera. ¿Qué le ha parecido estas palabras del presidente? Correctas. A mí me parece que son una actitud correcta por parte del presidente del Gobierno. Yo le oigo y la verdad es que estoy tranquilo, no solo por oírle, es que no podría decir otra cosa. Este presidente y cualquier otro presidente. Yo puedo estar indignado, pero puedo estar indignado fundamentalmente porque los políticos catalanes cada cierto tiempo caen en errores semejantes. Que se me entienda, quisiera yo, porque hace muchos años, también desde un balcón, no en un parlamento, se proclamó la República Catalana. Y la república, que entonces existía república, lo digo porque es que hay gente que piensa que hay distancia entre un régimen político como la república o un régimen de monarquía parlamentaria como la que en este momento tenemos, y la legalidad se aplica sea un régimen republicano o sea un régimen de monarquía parlamentaria, y a quien lo hizo en la República se le condenó a 30 años de cárcel, a él y a otros tantos. Bien es cierto que aunque se dice que fue incruento, la cosa no fue tan incruenta, ¿verdad? Porque de paso
murieron unas cuantas docenas de ciudadanos que no tenían que haber muerto. Bueno, diciendo que no hay diferencias a la hora de aplicar la legalidad, pues yo estoy tranquilo, yo estoy seguro que España no se va a romper. Y si lo que ha dicho el presidente no se cumpliera, ojalá se cumpla y no vayan más adelante. Pero si van dando pasos en la dirección equivocada, pues el presidente del Gobierno, a través del Senado, irá aplicando el 155 de forma razonable, de forma paulatina. Él no lo podrá decir, pero yo, por ejemplo, si siguen en este tema, pues una de las primeras cosas que haría es poner a los Mossos de Escuadra bajo las órdenes de un mando de la Policía Nacional. 13.000 Mossos de Escuadra, de los que se dice que solo hay 300 independentistas. Bueno, pero como si hay 2... Da igual, es decir, eso no lo podrá decir el presidente, pero si siguen en su actitud rupturista de no aceptar el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, pues habrá que ir aplicando el 155, pero no como un elefante en una cacharrería, sino paulatinamente. Oiga, y llegará un momento, si la insistencia es desgarradora, digamos, en que habrá que aplicar la suspensión de la comunidad autónoma. Y hay otros países en Europa que han aplicado suspensiones de comunidades autónomas. El Reino Unido en unas cuantas veces, con presidentes de distinto signo, conservadores y laboristas, la autonomía de Irlanda. Es decir, lo que no se puede permitir bajo ningún concepto, que el artículo 1 y el artículo 2 sean violados por unos políticos irresponsables, que han estado engañando a los ciudadanos, diciéndoles que la sanidad, que por cierto quieren que la siga llevando adelante el mismo gobierno que ha fracasado con ella, funcione mejor. Pero ¿cómo va a funcionar mejor si estos han demostrado su incompetencia? A ver, yo es que quería aprovechar para hacer porque de esto creo que vamos a estar prácticamente casi todos de acuerdo en que es muy importante cumplir los pasos precisos, no precipitarse y, como ha dicho el presidente del Gobierno, toda la ley, pero solo la ley, todo el Estado de Derecho, pero solo el Estado de Derecho. A mí me parece que sea así, en esa ponderación. Ahora, dicho esto, a mí me parece muy importante hacer una reflexión que los verdaderos damnificados de todo esto son los catalanes. Sí. Es decir, Cataluña está sufriendo un retroceso en toda su enorme potencialidad. Cataluña junto con Madrid serán las dos locomotoras de la economía española. En este momento Madrid ha despegado, sigue despegando Levante, sigue despegando Baleares, y Cataluña se está quedando. Y se está quedando porque no todas las energías que tenían que orientarse, pues precisamente a que la ciudadanía viviese mejor, a que hubiese una sanidad más eficiente, a que hubiese una administración que esté más pegada al servicio del ciudadano, han perdido un montón de energías en esa dirección. Pero me hace gracia porque me comentaba un amigo mío que ayer fue a comer con otro matrimonio a un restaurante llamado Via Benetton en Barcelona y que entonces que le pusieron una trufa blanca y tal, y que en un momento determinado la mujer del otro matrimonio dijo: esto es insoportable, ya no se puede vivir más, esta situación es límite. Y él le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Te pusieron un poco a trufa blanca? Vamos, es que claro, es que estamos viviendo en una ficción. Tenemos a Pedro Sánchez, que ya inicia en este momento la declaración el secretario general de los socialistas. Que acaba de aprobar la mayoría secesionista de diputados en el Parlamento de Cataluña, supone el mayor desafío al orden constitucional de España y la más grave manifestación del desprecio y la violación de la democracia en nuestro país. Sus promotores y quienes les han respaldado en la sesión que acaba de concluir en Cataluña traicionan la voluntad de la mayoría de los catalanes que precisamente el pasado 27 de septiembre negaron con su voto la secesión de Cataluña de España y manifestaron su deseo de mantener y renovar la proyección institucional y política de una historia secular compartida. Una minoría pretende así hurtar a la mayoría de los ciudadanos la nacionalidad española, que les habilita precisamente para poder ejercer los derechos y las libertades que la Constitución y las leyes les atribuyen. El secesionismo pretende provocar tres fracturas. La primera entre catalanes,
la segunda entre catalanes y sus hermanos españoles y la tercera entre catalanes y el conjunto de europeos. Con esta decisión, el secesionismo ha situado fuera de la legalidad al Parlament de Cataluña y lo deja sin legitimidad para el desempeño de sus funciones al violar consciente y deliberadamente la Constitución española y el Estatut de Autonomía catalán, fuentes exclusivas de su existencia y de su actividad. El respeto a la ley y al derecho no es divisible. Violar la ley y los procedimientos establecidos para la toma de decisiones es renunciar a la democracia para sustituirla por la tiranía de voluntades arbitrarias que escogen en cada ocasión la norma de actuación que conviene a sus exclusivos intereses. No es este el camino que siguen sociedades avanzadas y civilizadas para alcanzar sus objetivos. Y no es esta la pauta que admite la comunidad internacional. También, con esta decisión, quienes la han apoyado pretenden privar al conjunto de los españoles de su derecho permanente a dotarse conjunta y colectivamente de las reglas de convivencia que rigen y deben regir en todo el territorio de España. A lo largo de la historia, España ha sido un espacio público compartido en donde hemos podido crear, construir, mantener y desarrollar una sociedad que, aún diversa y plural, ha actuado en el mundo con un proyecto compartido por y para todos sus hijos e hijas. Ciudadanos de todos los rincones de España hemos hecho historia y todos nos hemos beneficiado de ella. Así lo hicieron las generaciones pasadas, así lo hemos hecho nosotros y nosotras, y así lo deberán hacer quienes nos sucedan en los años venideros. La Constitución española de 1978 rescató este compromiso plural para dar una vida a un Estado social y democrático de derecho que reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones y que en todo se fundamenta en el respeto a una ley que a todos ampara y a todos obliga, a los ciudadanos, a sus representantes y a las instituciones. Quienes en el día de hoy han decidido situarse a sí mismo y a sus instituciones, a las instituciones que representan, fuera de esa ley, han asumido una gravísima responsabilidad de la que deberán dar cuenta y también hacer frente a sus consecuencias. Así que ante el desafío secesionista, el Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de adoptar las decisiones, las medidas necesarias para restaurar el cumplimiento de la Constitución, de sus principios, de sus valores, de sus normas, por parte de todos los poderes públicos y de todas las instituciones para garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. En esta hora decisiva para el ser y el futuro de España, el Partido Socialista Obrero Español, fiel a su historia y a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, manifiesta lo siguiente. En primer lugar, que proclamamos una vez más nuestro compromiso firme, irrenunciable, con la unidad y con la integridad de España, como marco indivisible para el ejercicio de la soberanía nacional. En segundo lugar, que apoyamos en consecuencia, y así se lo he hecho saber al presidente del Gobierno en la conversación que hemos mantenido esta mañana, apoyamos, como les decía, el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por el Gobierno para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña en la mañana de hoy. En tercer lugar, que manifestamos nuestra voluntad de que se salvaguarden en su integridad los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, en los términos que están previstos en las leyes. En cuarto lugar, llamamos a los ciudadanos a mantenernos unidos en torno a la defensa de la ley y el funcionamiento adecuado de las instituciones. Y apelamos al sentido democrático de todos los responsables políticos para acordar un clima de convivencia, de diálogo, de entendimiento en la defensa de los valores constitucionales que a todos nos unen. Y finalmente, reafirmamos nuestra convicción de que la mayoría de catalanes no quiere la secesión de Cataluña de España y que dentro de la Constitución y del respeto a sus normas y procedimientos de reforma es posible y deseable la renovación de las reglas de nuestra convivencia colectiva y la satisfacción ordenada de las aspiraciones de la ciudadanía. Muchísimas gracias. A ver si va a hablar ahora. No acepta preguntas. Vuelvo, recojo. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Pedro Sánchez no acepta preguntas. Se va, después de hacer esta declaración institucional también, en la que ha dicho el secretario general de los socialistas que proclama el compromiso firme en la unidad,
e integridad de España, el compromiso firme de los socialistas en la unidad y la integridad de España. Además, dice que ha hablado con el presidente del Gobierno esta misma mañana, tras producirse la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, y ha dicho que apoyan el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar el Gobierno de España, y además ha hecho un llamamiento importante a los ciudadanos a mantenerse unidos, a los políticos. Y yo quiero también preguntaros por la valoración de esta declaración solemne del secretario general de los socialistas, con ese compromiso firme en la unidad y la integridad de España. José Luis Corcuera, bienvenido sea. No, a mí me parece una declaración correctísima, como corresponde a un partido, al Partido Socialista, que en este momento representa, y yo comparto todos y cada uno de los extremos que ha expresado mi secretario general. No podía ser de otra forma, entre otras cosas, porque el Partido Socialista es una parte importantísima de la Constitución. Pero es curioso, es que en la ponencia constitucional había 2 catalanes, o sea, no uno, no, había 2. Uno cedido por el Partido Socialista, además. Había un miembro del Partido Comunista del PSUV y había un miembro de Convergencia, que era Miguel Roca, que estoy seguro estoy. Uno ya no lo podrá decir porque murió desgraciadamente, el otro lo puede decir, estoy seguro, que no están de acuerdo con esta ilegalidad que acaba de cometer el Parlamento de Cataluña. Pero la idea de que... Partido Socialista, declaración de Pedro Sánchez. A mí me parece que ha estado muy bien en todos sus términos y es lo que esperamos del primer partido, del partido que más años ha estado gobernando. Es muy importante que esté unido junto al gobierno en hoy esto. Publicamos nosotros también en ABC una magnífica tercera de Francisco Vázquez, que titula En nombre de España, diciendo una cosa que a mí me gusta mucho, que dice que esté seguro el gobierno que la inmensa mayoría de la sociedad española le va a respaldar, le va a apoyar en la defensa de la unidad de España, porque en eso es esencial, es decir, en la defensa de la unidad deberá haber, valga la redundancia, unidad. A ver, ¿cómo lo habéis visto vosotros? La reacción de Pedro Sánchez, esa unidad, ese apoyo firme en la unidad y la integridad de España. Creo que es importantísima esa declaración, que debe ser acompañada a partir de estos momentos con hechos, porque a lo mejor ir de la mano de Compromís en Valencia, que no quiere esa unidad de España, o en Badalona, o en los 42 municipios con los que están votando por la independencia, pues no se compadece. A lo mejor ha llegado la hora de que Pedro Sánchez tome las riendas del partido en toda España, y esa unidad y esa firmeza y en la integridad de España que acaba de proclamar solemnemente se de forma definitiva dentro del Partido Socialista. Son 2 planos distintos, porque tanto en Valencia como en otros sitios donde están gobernando con por ejemplo, Compromís o con algunos grupos que sean independentistas, etcétera, esos grupos, excepto en Cataluña, digo, esos grupos yo creo que están sometiéndose con normalidad a la ley. Otra cosa es que aspiren a ser independientes. Nunca se ha perseguido la ideología del independentista. Ha habido independentistas, muchos menos que ahora en Cataluña, pero, oye, tú eres independentista, pero en un programa de gobierno puedes caber mientras no violentes la ley, que es lo que yo creo que está pasando. Me gusten más o menos esas alianzas. A mí me parece que Pedro Sánchez ha estado muy bien y que son 2 planos distintos, que hoy a lo que hay que hacer, a pasar revista a Pedro Sánchez, es a lo que ha contestado. Y creo que en el examen aprueba con nota. ¿Aprueba con nota, Jordi? Yo me gustaría hacer una reflexión sobre una cosa. Hemos visto la intervención en el Parlamento de Cataluña de que los que han aprobado la resolución no hablan del resto de los catalanes que no han apoyado todo esto. ¿No? Los han ignorado, absolutamente. ¿No? Bien. Y yo tengo que decir que lo lamento que el presidente del Gobierno no haya hablado para la otra parte, que no, es decir, para aquellos ciudadanos que votaron por la independencia y que en muchos casos yo creo que la mayoría no están a favor de este proceso deslocado y que nos lleva a una confrontación que yo no sé dónde nos va a llegar. Yo lamento que no haya eso, porque creo que refleja lo que ha pasado hasta ahora. Hemos venido desde ahí y no hay, yo creo que algo tiene que decir el presidente del Gobierno a esos catalanes que votaron
equivocadamente o no, por esa alternativa, algo les tendrá que decir, porque no todos ellos no están violando la ley. Algo les tendrá que decir para que esto no lleve al disparate, para que no vayamos a la fragmentación, para que no vayamos a la violencia. Yo creo que eso es algo que tenemos que todos plantearnos. No, es que esto acabará, como sigamos así, acabará con la violencia. Con Luis Corquera hablaba del año 34. Es decir, yo creo que este proceso, que evidentemente es una vida hacia adelante, nos lleva a una situación en que, bueno, es decir, yo creo que el presidente del gobierno tiene que tomar alguna decisión más, tiene que plantear alguna alternativa, no solo decir voy al Constitucional, voy al Consejo de Estado para que me digan cómo se aplica la legislación y la ley, nada más. Yo creo que es que tiene que plantear alguna propuesta política y además hay elecciones el día 20 de diciembre. Yo creo que hace falta algo más y hay que exigírselo a los otros. No puede ser la excusa de que los otros van hacia una salida terrorífica. Yo creo que es que no puede ser. Yo creo que el presidente ha estado muy bien y Sánchez también. Yo creo, Jordi, que cuando te dan un golpe de Estado no se dialoga con el que da un golpe de Estado. Estoy hablando de los ciudadanos. Se le aplica la ley. Vale. Estupendo. Me ha gustado mucho que el Partido Popular en Cataluña sacara la bandera española y la cuatribarrada. Como bien ha dicho Albiol, son los símbolos de Cataluña, no la estelada. Los que están con la estelada están fuera de la ley, solo que se les permite, precisamente para que la bronca no llegue más allá. Pero ya se han pasado, hoy se han pasado. Y hoy hay un personaje indigno, se llama Artur Mas. Está aceptando que esta tarde le voten presidente Florero solo para ser presidente. Eso es indigno. Y hay otros personajes indignos en la vida política española hoy. Los diputados de Convergencia Democrática de Cataluña, porque nunca fueron independentistas. Lo que están haciendo es indigno, desde el punto de vista político y además desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista político, lo que están haciendo los ciudadanos, los diputados de Convergencia, es indigno. Y a partir de ahí tú dices... Yo digo, pero ¿qué propuesta le hace a los ciudadanos? A los ciudadanos, porque el problema es... o sea, ¿qué vamos? ¿A una situación donde la única respuesta es se aplica la ley y si mañana es necesario... Es que estamos en democracia. No, pero ¿quién está hablando del ejército? Esa la alternativa. Pero es que mira, habrá que buscar otras. Inés Arrimadas dijo una cosa en el Parlamento que no por obvio hay que dejar de subrayar. Dijo, oiga, estamos en el territorio de la Unión Europea con más capacidad de autonomía. Si tú empiezas desde la ponencia de la Constitución, es decir, desde la redacción de la propia Constitución, lo que es el título octavo y lo que es la transitoria segunda, se redactaron como se redactaron porque lo pidió Cataluña, para hacer política con Cataluña. Lo mismo ocurrió con la LOAPA. Y no se puede hacer igual ahora. Pero es que no hay mucho más que hacer. ¿Qué quieres? Pero no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer, pero probablemente, en dirección contraria. Probablemente habrá que volver a racionalizar las competencias. Habrá que a lo mejor devolverle competencias al Estado. Habrá que, claro que se pueden hacer muchas cosas, pero no precisamente, es decir, esa manía de que no hay que hacer política y no hay que aplicar la ley. No, si política no se ha hecho otra cosa. No se ha hecho otra cosa. Pero vamos a hablar, está en el Parlamento de Cataluña con nosotros Toni Comín, que es el número 3 de Junts pel Sí. Señor Comín, buenas tardes ya. Hola, muy buenas tardes. Quería preguntarle precisamente por esta sesión que acaban de ustedes de votar. Han declarado solemnemente la creación del Estado catalán en forma de república. Acaban de votar la independencia de Cataluña. ¿No cree usted que esto vulnera de forma flagrante la legalidad constitucional y por lo tanto es un golpe a la legalidad vigente? Bueno, es que exactamente lo que hemos aprobado no es exactamente lo que dice usted. Hemos aprobado una declaración de inicio donde comunicamos al Estado español, comunicamos a la comunidad internacional nuestra intención de iniciar un proceso de construcción de la República Independiente que culminará en su momento con un referéndum de ratificación de la Constitución de la nueva República. Por tanto, hoy no hemos declarado la independencia de la noche a la mañana, digamos, sino que hemos comunicado, tal y como se explicaba en nuestro programa electoral, que tenemos la intención de iniciar este proceso, porque es un proceso de construcción de una nueva república. Yo le he leído, señor Comín, yo le he leído la declaración textual
de su compañero de filas, el señor Romeva, ha dicho textualmente: declaramos solemnemente la creación del Estado catalán en forma de república, y acaba diciendo que hay que desobedecer al Tribunal Constitucional. Le digo lo que ha dicho el señor Romeva. Sí, no, le digo que donde se explica esto es en el punto 2 de la declaración, la pueden leer, es pública, la hemos leído. Acabamos de aprobar y verán que se habla de inicio del proceso. No, lo que yo iba a hacer la reflexión de fondo, ¿no? La reflexión de fondo es que efectivamente el mandato democrático en base al cual nosotros hoy hemos aprobado esta propuesta de resolución, esta declaración de inicio del proceso, entra en conflicto con la legalidad constitucional. Sí, somos conscientes de esto, pero nosotros hemos dicho siempre de manera muy clara que entre la ley y la democracia, cuando estas dos conceptos, de estas realidades entran en conflicto, entendemos que la democracia y es quien debe tener la última palabra, como lo entendió Noruega y Suecia hace 110 años, cuando se separaron de manera amistosa, o como lo entendió el Reino Unido y Escocia hace un año cuando pactaron unas reglas democráticas. Con el pequeño detalle, señor Comín, de que siempre estaban dentro de la ley. Es que no hay democracia si no hay ley. Es que se llama república bananera. El proceso... No es democracia. No, pero fíjese, Cameron fue muy claro. Cameron dijo: yo que amo, en su declaración solemne el día del referéndum de Escocia, dijo: yo que amo la unidad del Reino Unido más que nada, hubiera podido buscar excusas legales para impedir el referéndum. Sigue la declaración de Cameron diciendo: pero por encima de británico soy un demócrata. Y por esto, cuando en el Parlamento escocés había un 44% a favor del referéndum, Cameron pactó el referéndum. En el Parlamento de Cataluña hay un 48% a favor de la independencia, más de un 80% a favor del referéndum, y el gobierno español ha sido incapaz de pactar un referéndum. Por esto nosotros estamos haciendo un proceso de esta manera extraña. Cataluña nunca fue una nación, señor. Esta es su lectura. Escocia, no, mi lectura no, es la historia. Escocia era una nación que pactó unirse a Gran Bretaña. Y ustedes nunca, Cataluña no ha sido nación, nunca. Y nunca ha pactado unirse con España, nunca. Pues aquí no nos Por tanto, usted, como se han inventado la historia... Es que yo no sé en qué colegio estudia usted. Supongo que habrá estudiado en un colegio que no han cambiado la historia. Mire, si me permite... Si me permite, si quiere entramos en el debate histórico. Usted sabe que España nace, la corona española, como la fusión de varios reinos. Uno de estos reinos, que era el reino catalano-aragonés, siempre había respetado las instituciones catalanas. No, señor, perdóneme. No hay un reino catalano-aragonés. No, señor, no, perdón. Es el reino de Aragón, punto. Hasta aquí un reino de Aragón, nada. Que incluye, me permite, que incluye el condado de Barcelona y que tiene la capital, el reino de Aragón. Usted sabe que los reyes de Aragón tenían su palacio y su capital en Barcelona, lo cual ya es un dato que le debería hacer pensar. ¿Pero quién le ha enseñado a usted la historia, explicar es que las instituciones y las constituciones y los derechos de los catalanes en historia mal siguen, ¿me permite? En historia mal. Y la guerra civil tampoco fue una guerra de independencia de Cataluña, que lo sepa. Si me permite, las instituciones catalanas y las constituciones catalanas siguieron perfectamente respetadas hasta 1714, que es el momento en que estas instituciones son arrasadas a sangre y fuego. Y es desde aquel momento en que la pertenencia de la sociedad catalana a la corona española pasa a ser problemática, porque es desde aquel momento en que la sociedad catalana ve anuladas por la violencia y por las armas sus instituciones seculares. Con lo cual es evidente que Cataluña ha dispuesto de instituciones propias, de lengua propia, de cultura propia. Señor Comín, hasta 1714 como la historia, perdóneme, pero si me permite a mí reconducir esto... No hubiera abierto este debate. No, por eso, si me permite a mí reconducir,lo 1714 fue una guerra de sucesión, no de secesión, pero vamos, no tenemos tiempo y por cuestión de tiempo permítame una cosa. A mí me preocupa mucho me preocupa mucho lo que usted acaba de decir, me preocupa profundamente. Creo que los demócratas nunca, si lo son, pueden saltarse la ley, y pensar que hay democracia sin ley me parece un atropello, porque es prácticamente consolidar la república bananera, de tal forma que los que gobiernen en el momento que gobiernen dirán estas leyes sí, estas no, y se acaba la democracia. La democracia solo es tal si está bajo el imperio de la ley. Fíjese,
¿Me permite? Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Nosotros queremos hacer este proceso con arreglo a las leyes que surjan del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué? Porque entendemos que el ámbito de legitimidad, el marco legal al que debemos nosotros atenernos es el marco legal que surge de la legitimidad democrática expresada en este Parlamento. Yo entiendo que hay una parte de la sociedad española para la cual la unidad territorial de España es un dogma sagrado y se niegan ni siquiera a discutirlo. Señor Comín, pero nosotros perdóneme. esperamos que España se comporte, a cabo, si me permite, en esto, como el Reino Unido, como Canadá, como Suecia hace 110 años, que entendían que los territorios, por la vía democrática, se pueden separar y mantener por la vía democrática. Respeten las leyes, consigan las mayorías, que, oiga, en democracia todo cabe, si se cumple la ley. Gracias, señor Comín. Le invito a que venga con nosotros a plató porque estamos fuera de tiempo totalmente. Vamos a concluir esta mañana apasionante, intensa, políticamente importantísima, en la que el presidente del Gobierno ha dicho: el Gobierno no va a permitir que esto continúe. Esto es la proclamación de independencia que ha hecho esta mañana ya en el Parlamento de Cataluña. Una conclusión a todos. Por cierto, me parece lamentable que Inés Arrimadas de Ciudadanos no haya considerado participar en este programa. Cadena de televisión, que este día no esté Inés Arrimadas en esta cadena, me parece un error. Sí estaba en otras, hay que decirlo. Bueno, un titular, un resumen, conclusión rapidísimo. Dice Joan Manuel Serrat en una canción, al final, para que se usted de plorar que nos han declarado la guerra. Padre, deje usted de llorar que nos han declarado la guerra. 30 Hoy, segundos. Un golpe de Estado, nos han declarado la guerra. Vito, 30 segundos. Bueno, mi titular es que de la comedia a la tragedia, en este caso, solo hay un paso. Solo hay un paso. José Luis Corcuera. Que dentro de la indignación el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición han tenido una respuesta adecuada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, también Esther y Jordi. Nos hemos quedado sin tiempo. Miles de llamadas estamos recibiendo esta mañana a esa pregunta que les formulábamos hoy a ustedes. ¿Apoya usted a Rajoy en su defensa de España? Ahí tiene, 75,1% sí apoya al presidente del Gobierno, hay un 24,9% que no. Gracias por opinar, por estar ahí. Y ya lo saben, mañana más Claro Agua, más. Hasta mañana.